Entonces, vamos a repetir los pasos que aparecen aquí en la guía. Paso 1, graficar la función para visualizar la raíz. Paso 2, encerrar la raíz de interés dentro de un intervalo arbitrario x a x b, de ancho también intervario, y que cumpla con los criterios del teorema de Bolzano. Es decir, cuando uno encierre la raíz, tiene que ser tal que, bueno, que a la izquierda o a la, que los valores de f evaluados en esos extremos sean de signos opuestos y que la función no sea discontinua. ¿Ok? Esos son los criterios del Bolzano. Paso 3, calcular el punto medio del intervalo xm. Paso 4, definir los subintervalos xa, xm y xm, xb. Es decir, estar conscientes de que ahora tenemos dos subintervalos. Paso 5, evaluar el teorema de Bolzano en esos subintervalos para determinar en cuál de los subintervalos se encuentra la raíz. En el gráfico adjunto podemos ver que el subintervalo que contiene la raíz es el comprendido entre xa y xm. ¿Ok? De los dos subintervalos conviene siempre trabajar solamente con el primero de ellos, el XA, el XM. Cuando uno evalúa el Bolzano, si da verdadero, bueno, no hay que estar, obvio que entonces que en el segundo subintervalo no va a estar la raíz porque es solo una. Si nos da falso, es decir, que la raíz no está en el primer subintervalo, entonces de cajón que está en el segundo subintervalo. Ahí no hay mucho que inventar. Por eso es que solo sería redundante aplicar el Bolzano en los dos subintervalos. Solo se aplica en uno de ellos. Por conveniencia, por convención, por costumbre, pues se trabaja es con el primer subintervalo, el comprendido entre XA y XM. Cuando uno aplica el teorema de Bolzano, esta es una prueba lógica. Es decir, cuando uno agarra el producto de las funciones evaluadas en los extremos de xa y xm y uno lo compara con cero en términos de que si da menor o igual que cero, esta comparación solo tiene dos posibles resultados lógicos, que es verdadero o falso. ¿Qué pasa cuando da verdadero? Es decir, que la raíz sí está contenida entre xa y xm. Entonces, en ese caso, se define un nuevo intervalo, xa, xb. Ok, en este caso xa conserva su valor original y el valor de xb adquiere el valor de xm. Pero dicho de forma gráfica, significa que el valor de xm, de x sub b, lo trasladamos a la posición del valor de xm. Entonces este va a ser nuestro nuevo subintervalo xa, xb. Nuestro nuevo intervalo xa, xb. ¿Ok? En caso de que dé falso el teorema del Bolzano, significa que entonces la raíz no está aquí, sino que está acá. Y entonces lo que se hace es que se redefine el intervalo xa, xb, dejando xb donde está y moviendo el valor de xa a donde está xm. ¿Ok? Es decir, se le asigna el valor de xm a la variable xa. El siguiente paso entonces es repetir todos los pasos anteriores. Es decir, con el nuevo intervalo xa, xb se busca un nuevo punto medio, se evalúa el Bolzano en el primer subintervalo. Si da verdadero, entonces el valor de xb se traslada a donde está xm. Si da falso, entonces el valor de xa se traslada a donde está xm. Y listo, y se repite esto hasta que se cumpla un criterio de parada. ¿Ok? Ese criterio de parada no es muy difícil. Fíjense que si nosotros hacemos un análisis, ¿ok? Podemos observar que con cada iteración, es decir, una iteración es cada vez que nosotros repetimos los pasos del 1 al 5. En cada iteración, el ancho del intervalo xa, xb se hace cada vez más pequeño en torno a la raíz, al xr, que ahora lo vamos a denominar x sub r. De manera que en alguna iteración el valor de x sub m se va a acercar lo suficiente al valor de la raíz. Fíjense que esta es una iteración n, una enésima iteración. Fíjense que este intervalo hipotético xa, xb en una enésima iteración, si le hacemos un zoom, fíjense que el punto medio cada vez se acerca más al xr. A partir de esta idea, nosotros podemos definir un criterio de parada. Para ello empleamos un valor arbitrariamente pequeño denominado epsilon, cuyo valor puede ser o de una décima, una centésima, una milésima, una 10 milésima, etc. Ese epsilon lo vamos a comparar con el ancho del intervalo.
Esa comparación la vamos a realizar siempre en todas las iteraciones al comienzo de cada iteración. ¿Ok? Para nosotros saber si en alguna iteración dada ese ancho de intervalo es menor que el epsilon fijado. ¿Ok? Cuando el ancho de intervalo sea menor que el epsilon, podemos entonces detener, ¿ok?, el método y podemos ya reportar el resultado final. Dicho de otro modo, esta comparación arroja dos posibles resultados. Fíjense que es igual, estamos comparando un valor contra otro a través de un comparador menor que, como pasa aquí con el bolzano. Va a arrojar dos posibles resultados lógicos, que es verdadero o falso. Si el ancho del intervalo no es menor que epsilon, hay que calcular el XM y continuar con el resto del procedimiento. De lo contrario, si el ancho del intervalo sí es menor, es verdadero, entonces se detiene el método y se reporta el último XM calculado como la estimación final del XR. Ahora bien, mientras más pequeño sea el epsilon, más pequeño va a ser el intervalo y por supuesto el valor de XM se va a confundir o va a estar muy cerca no solo de XR, sino también de XA y XB. Por supuesto, eso va a hacer que el resultado sea más preciso. ¿Ok? Mientras más pequeño sea ese ancho de intervalo, más cercano va a ser el XM al XR y podemos decir que el resultado obtenido es más preciso. Pero eso implica un sacrificio, porque mientras más pequeño sea ese intervalo, se va a requerir de muchas más iteraciones. Si el ancho de intervalo no es tan pequeño, sino que es del orden de una décima o una centésima a lo sumo, pues bueno, el resultado a lo mejor no va a ser no va a ser el mejor, no va a ser el más preciso, no va a ser el más exacto, pero por lo menos va a ser satisfactorio hasta cierto grado de precisión, cierta tolerancia. Lo importante es que cuando uno reporte los resultados de los métodos numéricos, uno lo reporte no solo el resultado obtenido, sino también con su grado de tolerancia. ¿Ok? Existen dos formas de llevar a cabo el método de bisección: la forma tabular y la forma computacional. La forma tabular es resolver esto a mano, es mediante una tabla de este tipo, que tenga este formato. La forma computacional es, por supuesto, definiendo un algoritmo de computadora para después traducirlo a un lenguaje de programación y implementar el método a través de un software. ¿Ok? Vamos a ver primero el método tabular. La forma tabular es bien sencilla. Fíjense que se define una tabla que tenga por columnas, primero una columna I, que me va a permitir controlar el número de iteraciones en la cual estamos parados en este momento. Cuántas iteraciones llevo, cuántas repeticiones de ese paso del 1 al 5 vamos llevando a cabo. Las siguientes columnas corresponden a las versiones de los valores que toma la variable x sub a y x sub b. La siguiente, esa siguiente columna hace la evaluación del criterio de parada, es decir, agarrar el ancho de intervalo, ok, definido en ese momento, y compararlo contra un epsilon dado. La siguiente columna, si esto da falso, significa que es momento de calcular XM. Si esto da verdadero, entonces se detiene el cálculo de XM y se reporta el último valor alcanzado de la variable XM. Por supuesto, eso se espera que ocurra en alguna iteración. No tiene sentido que esto pase en la primera iteración. ¿Ok? De hecho, normalmente los anchos de intervalos, cuando uno arranca el método de bisección, se procura que el ancho de intervalo inicial siempre sea un poquito más grande que el epsilon dado. No tiene sentido que si, por ejemplo, yo les doy un valor de epsilon, supongamos de una centésima, ustedes arranquen con un valor de xb y xa cuyo ancho de intervalo sea menor que el epsilon, porque entonces va a dar error. El error va a dar en qué? No en que se cumpla el criterio de parada al principio, sino que no va a haber un XM previo para poder reportar el resultado. Entonces procuren cuando nosotros vayamos a definir anchos de intervalos, que esos anchos de intervalos sean mayores que el epsilon para que el método no sufra una interrupción repentina al principio en la primera iteración. ¿Ok? Eso es importante. Si esto da falso, por supuesto se calcula XM y con base al valor de XM se introduce en la función de la función que estamos hallándole su raíz. Se introduce el valor de XM, el valor de XA y luego se evalúa el bolzano. Si el bolzano, recuerden que va a dar dos posibles resultados.
verdadero o falso. Si da verdadero, significa que la raíz está comprendida entre xa y xm, y por lo tanto hay que cambiar el valor de xb en la segunda iteración, es decir, en la segunda fila. Pasamos a la segunda fila, repetimos el valor de xa y el valor de xb adquiere el valor de xm, es decir, el valor de xm se traslada para acá. Se evalúa el criterio de parada. Si vuelve a dar falso, se calcula el valor de xm, se mete en la función, se reporta aquí, se mete el valor de xa en la función, se reporta acá nuevamente, ¿ok? Se evalúa el bolzano. Si vuelve a dar verdadero, pues bueno, se repite el valor de xa en la tercera fila y el valor de xb adquiere el valor de xm de la fila anterior. En caso de que dé falso, significa entonces que la raíz no se encuentra ahora entre xa y el nuevo xm, el nuevo xb, sino que está entre xb y xm. Eso significa que, o mejor dicho, está entre xm y xb. Por lo tanto, en la tercera iteración, xb conserva su resultado, su valor, y xa cambia al valor de xm. Y se repite el procedimiento varias veces. ¿Okay? En unos minutos vamos a hacer un ejercicio para poder ejemplificar, ¿okay? Para poder mostrar cómo va avanzando este cálculo, ¿okay? Cómo se desarrolla esta tabla. El método computacional, bueno, podemos ver rápidamente cómo es el algoritmo. El algoritmo se basa un poco también en el desarrollo de la tabla. Ok, el desarrollo de la tabla. Este es un algoritmo genérico. Yo normalmente lo suelo representar con un diagrama de flujo. Un diagrama de flujo para poder ver el inicio, la entrada, los datos de entrada. Ok, recuerden un poco cómo son los símbolos de los diagramas de flujo en computadora para representar algoritmos de computadora. Un inicio, todo algoritmo debe tener un inicio, un fin. Los datos de entrada se representan con un paralelogramo, ¿ok? O con una cajita aplastada, con un rectángulo aplastado. Estos son los datos de salida. Los datos de entrada vienen siendo xa, xb, es decir, los extremos del primer intervalo, ¿ok? El valor de epsilon es también un dato que ustedes tienen que ingresar al programa. Y la salida viene siendo xr. Fíjense que luego viene un rombo, los rombos que representan condicionales, estructuras condicionales o decisiones que se deben tomar. Los rombos, las operaciones que se hacen dentro de los rombos son operaciones de tipo lógicas que solo conducen a dos posibles resultados, verdadero o falso, sí o no. Fíjense que en el primer rombo se evalúa el criterio de parada. El criterio de parada que se ve acá. Si esto da verdadero, se reporta el último XM alcanzado como resultado y se reporta como una raíz. Si esto da falso, entonces se sigue este curso o acción, es decir, se calcula XM, se calcula F de XM y se calcula F de X sub A. Una vez calculados estos valores, se procede entonces a un nuevo condicional, a un nuevo rombo, un nuevo if, que es el rombo asociado o el condicional asociado a el bolzano. Si da verdadero, entonces el valor de xm se le asigna al valor xb. Si da falso, el valor de xm se le asigna a la variable xa. Todo converge en este nodo y repetimos el procedimiento nuevamente. Eso sería pasar a la siguiente fila. ¿Ok? Se vuelve a evaluar el criterio de parada. Si vuelve a dar falso, se calcula el nuevo xm, los nuevos valores de f evaluados en x sub m y x sub a correspondientemente. Después se evalúa una nueva condicional, es decir, el bolzano, ¿ok? Si vuelve a dar verdadero, si da verdadero, el valor de xm o almacenado en la variable xm se le asigna a la variable xb. Si da falso, el valor almacenado en la variable xm se le asigna a la variable xa. Cualquiera de las dos converge en este nodo y se vuelve a repetir este procedimiento hasta que en algún momento este intervalo va a ser tan pequeño, que va a ser menor que el epsilon suministrado al principio. Fíjense que el epsilon no cambia, lo que van cambiando son los valores que tienen las variables xb y xa. ¿Ok? Si esto llega a dar verdadero en algún momento, entonces ya se detiene el bucle, salimos del bucle, se reporta, o mejor dicho, se asigna el valor almacenado en la variable xm a esta variable xr, que es la variable resultado o variable de la raíz. Y esa va a ser la salida que va a ver el usuario al final del programa. Y con eso se finaliza la ejecución
del algoritmo o del script, pues del programa, pues en la computadora. Este es un algoritmo, podemos encontrar versiones modificadas. En la literatura hay muchas versiones libres de esto, pueden tener más o menos pasos, algunos adaptados o sesgados a un lenguaje de programación en particular. Esto está tratado de hecho, en forma de que siga la sintaxis de un pseudocódigo libre que ande por ahí, ¿ok? Pero la ventaja es que este diagrama de flujo podemos adaptarlo a la sintaxis de cualquier lenguaje de programación. ¿Ok? Lo podemos adaptar a cualquier lenguaje perfectamente. En este caso, nosotros lo adaptaremos la clase del miércoles a la sintaxis de Octave. ¿Ok? De la sintaxis de Octave. Bien. Bien. Veamos un hecho interesante que tiene el método de bisección. Supongamos que para un caso dado realizamos 5 iteraciones para cumplir el criterio de parada. ¿Ok? Si realizamos 5 iteraciones, ¿verdad? Fíjense qué sucede aquí. XB menos XA en la primera iteración va a ser menor que un epsilon dado, pero fíjense que estoy colocando un subíndice 1, es decir, es el XB-XA de la primera iteración. En la segunda iteración va a haber un nuevo XB-XA, un segundo intervalo, ¿ok? Pero si ustedes se fijan bien, ¿cuál va a ser la relación que guarda este segundo ancho de intervalo con el ancho de intervalo de la primera iteración? Que estos anchos, que uno es la mitad del otro. Este viene siendo la mitad del anterior. Si vemos ahora en la tercera iteración este nuevo intervalo, ¿ok? Su ancho va a ser también la mitad del anterior y va a ser un cuarto del primero. ¿Lo ven aquí? Y así sucesivamente. Hasta que al final, por ejemplo, en la quinta iteración donde se supone que ocurre, esto es para un caso hipotético, pueden haber casos donde se requieran más iteraciones para que se alcance el criterio de parada. Pero supongamos que para este ejemplo, el criterio de parada se alcanza en la quinta iteración. El ancho de intervalo en la quinta iteración va a ser un 16avo del ancho de intervalo en la primera iteración. En general, para el ancho de intervalo en una enésima iteración va a ser igual entonces a ¿qué? A el ancho de intervalo original en la primera iteración dividido entre 2 elevado a la n-1. Fíjense que esto es 2 2 solamente, 2 al cuadrado, 2 al cubo, 2 a la cuarta. Bien, entonces podemos deducir esta relación, podemos vincular los anchos de intervalos de la última iteración con el de la primera, con base a una fracción, ¿ok? Dividida entre un número dividido entre 2 a una potencia de 2, ¿ok? Por lo tanto, fíjense que nosotros también podemos llegar a un resultado bien interesante. Si nosotros agarramos esta relación que está aquí, es decir, si nosotros agarramos este xb menos xa en la enésima iteración y lo sustituimos por el ancho de intervalo inicial dividido entre 2 hasta a la n-1, es decir, agarramos esto y lo metemos aquí en esta relación, en el criterio de parada, sería esta ecuación que vemos acá. Si este 2 a la n-1 pasa del otro lado de la desigualdad del menor que, pasa multiplicando, y después a ambos lados aplicamos logaritmo de base 2 a este valor y logaritmo de base 2 a este valor, a la derecha del menor que podemos aplicar propiedad de logaritmo, sería la suma. Logaritmo de base 2 de epsilon más logaritmo de base 2 de 2 a la n-1, ¿sí? Luego entonces podemos pasar este logaritmo base 2 de epsilon, pasa del otro lado, ¿ok? Y este logaritmo base 2 de 2 a la n-1 se convierte en ¿qué? En simplemente n-1. Luego entonces podemos agarrar y despejar el valor de n, de manera que entonces podemos ya predecir cuál va a ser el máximo valor que va a alcanzar n. Entonces, en pocas palabras, nosotros podemos agarrar y predecir que el número de iteraciones máximo que alcanza el método de bisección
tal que n no va a tener, no se va a ejecutar de forma perpetua, ¿ok? Sino que dependiendo de el ancho de intervalo, básicamente, y del valor de epsilon, nosotros podemos llegar a un número definido de intervalos, a pasos específicos de n. Y ese valor de n, ¿ok? No debería ser superior a 1 más el logaritmo de 2 de el ancho de intervalo inicial dividido entre epsilon. ¿Okay? Si nosotros agarramos el ancho de intervalo inicial, lo dividimos entre epsilon, le calculamos su logaritmo, le sumamos 1, podemos tomar en todo caso la parte entera. Aquí, ¿qué faltaría agregar para formalizar esta fórmula? Decir que n va a ser igual a la parte entera, ¿ok? De este resultado, por decirlo de algún modo. Bien. Entonces hay dos versiones de este algoritmo, porque si se fijan bien, en esta versión de este flujograma, pareciera que este flujograma lo pudiésemos modelar con un do-while o un do-until, pero también pudiéramos modelarlo con un for-next, donde el número de pasos está establecido por el tamaño o el valor que se le asigna a la variable n a partir de esta relación que tenemos aquí. Bien, chévere. Vamos a ver entonces este ejemplo para ya ir cerrando, porque yo creo que ya no nos va a dar chance de ver el método de la falsa posición el día de hoy. Se nos va a ir el tiempo. Veamos a continuación este ejemplo. Primero, tenemos esta ecuación que sería exponencial de x. Voy a darle un poquito de zoom a esto, a ver si se ve mejor. Tenemos esta función exponencial de x menos 3x y queremos hallar la primera raíz, por ejemplo. La primera raíz puede ser el caso. ¿Okay? El método para aplicar el método de bisección, primero hay que graficar y vemos que va a tener dos raíces. Entonces tenemos que escoger cuál de las dos vamos a trabajar. Vamos a trabajar con la primera. Luego, a ustedes en las guías de ejercicios propuestos y resueltos, inclusive el día del examen parcial, a ustedes se les va a dar una tabla con valores de la función. Fíjense, valores de x a intervalos de 0.1, es decir, desde 0 hasta un valor dado, puede ser 1,7, puede ser un poquito más allá, etc. Y vamos a tener valores de f de x, es decir, valores en el eje horizontal y valores en el eje vertical. Si se fijan bien, el gráfico solamente se limita a mostrar valores de 0,5 en 0,5, ¿ok? 0, 0,5, 1, 1.5, pero con ese nivel de precisión no es posible poder identificar un intervalo que sea lo suficientemente conveniente para poder aplicar el método. Por lo tanto, se les va a suministrar una tabla adicional donde aquí sí tienen más valores encontrados, que va a ir de 0.1 hasta de 0.1 en 0.1, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, etc. ¿Ok? Cuando nosotros evaluamos estos valores, la tabla tiene que tener una columna compañera que es la de los valores de f evaluada en cada uno de estos x. Y fíjense que aquí está sombreado en amarillo justamente los valores de x tales que, y fíjense qué ocurre aquí, justo donde ocurre el salto de signo, que es lo que me define a mí el bolzano. Aquí ya yo estoy evaluando con el gráfico y con esta columna estoy evaluando las dos premisas del teorema del bolzano. Con el gráfico puedo apreciar que la función es continua y con la tabla puedo apreciar dónde ocurre el cambio de signo, que al principio es positivo y justo a partir entre 0,6 y 0,7 ocurre el cambio de signo en f de x. Donde ocurre el salto de signo en f de x es donde entonces yo en x voy a escoger el intervalo inicial, XA, XB. Hago mi tabla y fíjense que entonces el valor inicial de XA y XB viene siendo 0,6 y 0,7. Fíjense que si trabajamos con un epsilon de 0.01, ¿verdad? Entonces el ancho de intervalo va a ser mayor al principio, este ancho de intervalo inicial va a ser mayor que el epsilon. De manera que se me garantiza que al principio, en la primera iteración, ¿verdad? Me va a dar falso y me va a permitir, de forma que me permita calcular los valores que siguen después. Entonces, en la primera iteración me va a dar falso, calculo el XM, que sería este 0.65 de donde viene, de estos dos valores, sumarlos y dividirlos entre 2. Este XM, que es 0.65, lo metemos en la función y me reporta este resultado. Este 0.60, el valor de XA, lo metemos en la función, me reporta este resultado.
Aplicamos Bolzano y fíjense que me va a dar un signo negativo. Significa que el resultado lógico va a ser verdadero. Al ser verdadero, en la siguiente iteración, la variable XA conserva su valor original y la variable XB adquiere el valor de XM en la iteración anterior. Se vuelve a evaluar el criterio de parada, es decir, este valor menos este valor en valor absoluto se compara con el epsilon. 0.05 es menor que 0.01, falso. Como es falso, se calcula un nuevo X sub m, otro punto medio, pero de este nuevo subintervalo. Este XM se mete en la función y se obtiene este resultado. El valor de XA, bueno, como ya lo habíamos calculado en la iteración anterior, bueno, no hace falta volverlo a calcular, simplemente se repite. Si se repite XA, se va a repetir XA, F de A otra vez. Se multiplican, se ve el signo, se le presta atención al signo, y entonces, bueno, eso significa que en la siguiente iteración, el valor de XA se repite nuevamente, el valor de XB toma el valor del XM de la iteración anterior, de iteración 2, se calcula el ancho de intervalo y se compara con epsilon, va a volver a dar falso, se calcula un nuevo punto medio, se vuelve a evaluar la función en el nuevo punto medio, se repite el valor de la función en XA, porque XA no ha cambiado desde la primera iteración, pero ahora fíjense que el signo es menor. Ahora tenemos, perdón, hubo un cambio de signo, ahora el signo es mayor que 0. Al ser mayor que 0, ¿qué significa? Significa que ahora la raíz no quedó entre XA y XB, sino que, o como mejor dicho, no quedó entre XA y XM. Ahora está entre XM y XB. Por lo tanto, en la siguiente iteración, ahora sí se va a cambiar el valor de XA. Va a tomar el valor que tenía XM en la iteración anterior. Y el valor de XB se conserva, se mantiene. ¿Ok? Se repite el procedimiento, va a dar falso, se calcula el nuevo punto medio, se evalúan en las funciones, vuelve a dar positivo, cambia el valor de XA nuevamente, se respeta, se mantiene constante el valor de XB con respecto a la iteración anterior. Pero ahora fíjense qué sucede cuando uno calcula el ancho del nuevo intervalo. Ahora sí, este valor 0.00625 sí es menor que epsilon. Al ser menor que epsilon, se reporta como resultado el último XM alcanzado aquí. De hecho, estos valores que están aquí los pudiéramos inclusive descartar. No hace falta calcular estos últimos valores de esta fila. Se llega hasta acá. ¿Ok? Y se reporta el último XM de la iteración anterior, de la iteración cuarta. Aquí se ve redondeado hasta 3 cifras significativas, ¿ok? O si lo prefieren pueden redondearlo hasta 4. O hay una convención que establece que se redondea una cifra adicional al número de cifras significativas que tiene el epsilon. Si el epsilon tiene 2 cifras significativas, redondea hasta 3. ¿Ok? Si el epsilon tuviese 3 cifras significativas, redondea hasta 4. ¿Ok? Y así sucesivamente. En este caso redondeamos hasta 3. Unas cosas adicionales, ¿ok? Antes de terminar. Analicen un poco el comportamiento de la tabla, por lo menos en la columna del criterio de parada. Fíjense que conforme vamos iterando, el ancho de intervalo se hace cada vez más pequeño. Eso es importante. Otra cosa que es importante observar en la tabla es que conforme vamos avanzando en las iteraciones, fíjense qué ocurre con los valores de f. Se hacen pequeños y conforme vamos avanzando se hacen cada vez más pequeños. Al principio eran 34 milésimas, por lo menos en XM, hasta que después aquí en el último XM alcanzado ya era de 4/10 milésimas. ¿Ok? De hecho, esta es una comprobación que nosotros podemos hacer. Si nosotros metemos el valor de la raíz dentro de la función, nos tiene que dar un valor cercano a 0, inclusive más pequeño que el epsilon que nosotros colocamos aquí. Fíjense que este valor es bastante cercano a 0, lo cual nos da confianza en el resultado. Esto es importante que ustedes manejen este tipo de cosas, que ustedes estén conscientes de que sepan leer, que sepan interpretar los resultados que arroja la tabla. Porque si en vez de hacerse cada vez más pequeño, ocurre lo contrario, es decir, se hace cada vez más grande
o de hecho los valores en algún momento son pequeños y después ocurre un salto, se hace grande el valor, inclusive mayor que cero, significa que entonces en algún momento se cometió un error de cálculo. Y entonces, de hecho, a lo mejor no van a alcanzar nunca el resultado final, sino que a lo mejor van a ocurrir fenómenos de divergencia. Es decir, que en algún momento no se cumpla el criterio de parada y ustedes estén 10, 15, 20 iteraciones tratando de alcanzar el resultado, pero no lo consiguen porque hicieron o cometieron un error y entonces no les está dando el resultado. Entonces, con esto que les digo, mi recomendación es que cuando ustedes hagan esta tabla, ustedes estén atentos a que estos valores cada vez se hagan más pequeños. Eso a ustedes les va a dar confianza de que en algún momento se debe de detener la iteración. Una forma de ustedes guiarse también es aplicando esta fórmula. Si ustedes aplican esta fórmula y les da que el resultado con el valor de xi y xb y epsilon iniciales, si a ustedes les da que el número de iteraciones es, por ejemplo, 5, 6, pero ustedes ven que van por la iteración número 7, 8 y todavía no alcanzan el criterio de parada, significa que ustedes cometieron algún error y tienen que revisar esos cálculos. Eso suele suceder. ¿Ok? Vamos a ver qué dice el chat. Profe, el XM al tomar como XR definitivo es el de la última fila. No, es de la fila penúltima. El de la penúltima. ¿Ok? Ustedes va, porque ya aquí, de hecho, ustedes lo que pueden hacer, vamos a... Estos valores no hacen falta calcularlos. El valor que usted va a tomar como XM, el valor de XM que usted va a tomar como el XR va a ser este. Este, por supuesto, es un redondeo y es un redondeo a una cifra significativa adicional al epsilon dado. ¿Se entendió eso? ¿Estamos claros? Bien. A ver. El de la penúltima fila, es correcto. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Ya que nos quedan 5 minutos. Antes de irnos, yo creo que yo voy a dejar ya la clase hasta aquí. De hecho, ya son las 10:49. La clase era a las 9. Ya se terminó prácticamente la hora. ¿Okay? Entre tantos problemas de interrupciones y cosas por el estilo. Bueno, esto es pues el método de bisección. ¿Okay? Vamos a ver qué es lo que queda pendiente por ver. Lo veríamos en la clase el próximo lunes. El próximo lunes veríamos el siguiente método cerrado, que es el método de la falsa posición. El método de la falsa posición, bueno, tiene bastante cositas, ¿ok? Que contemplar, ¿ok? No es tan complicado, ¿ok? Dentro de todo, ¿ok? Después vamos a ver si ese mismo día vemos también el método de Newton y el método de secante, que es el método, que son los métodos abiertos, ¿ok? Para ya de alguna forma ir cerrando el tema de las ecuaciones no lineales, ¿ok? Para después en la semana de arriba trabajar ya con sistemas de ecuaciones lineales. Bien. Bueno, si no hay dudas por el momento, si todo está claro, yo creo que ya podemos despedirnos, pues. El video voy a tratar de subirlo a partir de esta noche cuando tenga mejor. A ver, profe, ¿y la E de referencia que define usted también se puede agregar una E con más decimales? Sí, pero eso ya depende, por supuesto. Normalmente el epsilon uno se los coloca a ustedes en el enunciado del problema. ¿Por qué? Porque si la epsilon es más pequeña, si el E es más pequeño, va a requerir de más intervalos. Entonces ustedes se van a tardar más en resolver el problema. ¿Okay? La idea es que resuelvan el problema en un tiempo lo más o menos prudencial, donde ustedes van a tener oportunidad de escoger sus propios valores de epsilon, que ustedes puedan jugar con valores mucho más pequeños aún cuando trabajemos en la computadora. Porque la computadora, por supuesto, va a resolver estos problemas en fracciones de segundos. ¿Ok? Mientras que cuando ustedes aplican el método tabular, bueno, hay que trabajar con epsilon que no sean tan pequeños para que así puedan trabajar rápido, puedan resolver rápido el problema, aunque con menor precisión. En todo caso, ¿cuál es el valor de resolver el método tabular? El valor que tiene es demostrar que tiene conocimiento del método, que sabe aplicar el método. ¿Ok? ¿De acuerdo? Eso es lo que yo voy a evaluar cuando ustedes resuelvan un problema de forma tabular. Bien, de eso es lo que se trata.
¿Alguna otra duda antes de irnos? El video lo voy a estar subiendo a partir de esta noche o si no mañana, dependiendo de cómo esté mi ancho de banda. Recuerden que tengo que subirlo a YouTube y a veces la subida por YouTube se tarda un poquito dependiendo de cómo esté el ancho de banda de mi conexión a veces. ¿Ok? Estén atentos que yo les estaré informando por el grupo de WhatsApp o incluso también por los mismos anuncios de Módulo 7. Vayan armando sus grupos de foros, ¿ok? Para que vayan contestando sus preguntas del foro y así aprovechen ese puntico que les estoy regalando, que les estoy, bueno, ofreciendo, ¿ok? A cambio de que ustedes se pongan a trabajar un poquito en eso. Recuerden las reglas del foro. Cuando publiquen sus resultados, no editen las respuestas, por favor, porque si no, eso es causal de anularles cualquier punto posible. ¿Ok? No editen las respuestas. Simplemente cuando tengan todo listo, bien calculado, bien preparado, bien escrito, bien elaborado, lo suben al foro y lo dejan quieto ahí. ¿Ok? Bueno, es todo. Me despido, que tengan todos un feliz día. Muchas gracias por la paciencia, a pesar de tantas interrupciones que tuvimos al principio de la clase. Que estén muy bien, cuídense mucho. Estamos en contacto. Por supuesto, les estaré avisando del video. Chao. Gracias por la asistencia. Cuídense mucho. Hasta luego. Chao, hasta luego. Cuídense. Chao, pues. Feliz día. Cuídense.